Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de 1000 habitantes. Y estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre 1000 y 10.000 habitantes. Ya puedes votar en la web de Radio Televisión de Castilla y León o en elpueblomasbello.es. En Villalón, para celebrar su querida romería, los vecinos preparan con amor el bollo de la Virgen y una tradicional receta de tortilla, que comparten y disfrutan en tan señaladas fechas. Kelly, tenemos aquí 2 alimentos asociados a 2 fiestas tradicionales de Villalón de Campos. Sí, sí. ¿Cuáles son? El bollo de la Virgen de Fuentes y la tortilla de patata. El bollo, lo más típico es degustarlo el día 8 de septiembre, que es la fiesta de la Virgen. Y lo más característico es la romería a esta ermita. El domingo que comemos la tortilla es el domingo anterior al domingo de Ramos. Digamos que es como una fiesta de la primavera. Kelly, pues yo con tu permiso voy a ir probando esta tortilla que tiene una pinta buenísima. Hay una historia con un dicho muy popular pero que se ha perdido, ¿no? Aquí en Villalón. Sí, es del año 1918, se celebraban reuniones de jóvenes en las casas. Era costumbre que el joven que daba la fiesta sacara de vez en cuando una bandeja con pastas y dulces y licores. En un momento determinado se prolongó la salida de las pastas y un joven impaciente preguntó qué pasaba, que las pastas ¿Que dónde están? Y le contestó esta frase que ha pasado a la historia local y le dijo: calma, calma y a vasos de agua, que la noche es larga. Y después de disfrutar de estos ricos platos, nos dirigimos a conocer la labor de un zapatero artesano, que ha convertido el amor a su oficio en todo un arte. Dionisio, ¿usted ha sido zapatero toda la vida? Sí, desde los 12 años comencé hasta hoy. ¿Quién le enseñó? A Vitorino Vivó, y vine de pinche hasta hoy. ¿Qué es lo más bonito de este oficio? Pues hombre, lo bonito es que te guste. Después, hacer pares nuevos desde cero. O sea, no es hacer arreglos de zapatos, no, es hacer zapatos. Sacar el patrón del pie, porque cada pie es una historia y sobre todo si son pies defectuosos. Tienes que sacar el patrón a la horma, cortar el corte, apararle y luego pues, ¿no? Poner plantillas en la horma, el corte, y con estas tenazas se va montando el tope, el contrafuerte y una vez que está montado se va cosiendo y se van quitando todas las puntas. Ya no se hacen zapatos así. Bueno, ahora ya manualmente hay muy pocos. ¿Cuánto tarda en hacer un zapato de este tipo? Pues un zapato de estos, pues sobre una semana de ahora, porque las semanas de antes eran más prolongadas. ¿Y este oficio cree que ya se va a perder? No, está perdido ya. Ya está perdido directamente, ¿no? Ahora ya solamente es la fábrica, que de empalmillados y de eso ya no existen. Me decía usted que le habían llamado a Alemania, de un montón de países ahora para hacer zapatos. Para hacerle zapatos. Pues a lo mejor hay que recuperar esta profesión y a lo mejor hay que venderlos así internacionalmente a clientes exclusivos. Sí, a lo mejor ese es el futuro para recuperar esta profesión. Si yo tuviera menos edad... Pues porque está a la vista lo que tiene. Tiene una iglesia preciosa, tiene mucho patrimonio, el rollo, el ayuntamiento, la ermita, la iglesia de San Juan, que tiene mucho valor también.
En la villa de Cuéllar destaca su amplio patrimonio, su triple recinto amurallado y uno de los conjuntos arquitectónicos de Mudéjar más importantes, haciéndole merecedor de la distinción de conjunto histórico-artístico desde 1994. Noemí, ¿por qué hemos subido tan alto aquí en Cuéllar? Porque estamos en el lugar más bonito. Fíjate las vistas que tenemos desde aquí podemos controlar todo el patrimonio que tiene Cuéllar, incluso la naturaleza. Justo enfrente tenemos el Castillo Palacio de los Duques de Alburquerque. En este castillo pues hacemos un tipo de visitas muy especiales, visitas teatralizadas. Los primeros restos son de una fortaleza mudéjar de la misma época que las murallas de Cuéllar. ¿Qué barrios podríamos diferenciar? Pues tenemos el barrio de la Morería, que no es el barrio en el que vivían los musulmanes, pero sí que es el barrio donde a los musulmanes se les permitía vender sus mercancías. Está muy cerquita de la Plaza Mayor y tenemos la judería. De hecho, tenemos ahora mismo una pequeña exposición en la Capilla de la Madalena dedicada pues a todo lo que nos han dejado los judíos aquí. ¿De qué puede disfrutar el visitante, el turista y el vecino de Cuéllar? ¿Qué tiene que ver? Pues sobre todo la ruta del mudéjar. Tenemos uno de los conjuntos mudéjares más ricos de toda Castilla y León. La iglesia de San Esteban es nuestra joya arquitectónica por excelencia. Conserva cuatro sepulcros de alabastro, ¿no? Con yeserías gótico-mudéjares, policromadas. Ahí están enterrados los regidores de Cuéllar. Hay uno de ellos que ha sido importantísimo, el de Isabel de Zuazo, no por la persona que estaba ahí enterrada, sino por todo lo que se lleva a la tumba. Un total de 47 bulas de indulgencia. ¿Qué más podemos ver desde aquí? Pues mira, tenemos iglesias, por ejemplo la de San Andrés, que conserva las pinturas mudéjares. Hay imágenes muy importantes, son por ejemplo el Calvario gótico bizantino, que estuvo en las sedes del Hombre, en las anteriores, en las de aquí de Cuéllar y en las primeras de Valladolid. Tenemos un Cristo gótico, el de San Gil, que se le procesiona el Jueves Santo aquí en Cuéllar. Y bueno, otras iglesias que vemos desde aquí, pues tenemos la parroquia San Miguel, con imágenes también muy importantes. Por ejemplo, tenemos a nuestra patrona, a la Virgen del Rosario, obra de Pedro Pol Duque. Tenemos un Luca Giordano precioso, un Cristo atado a la columna, tenemos el Cristo yacente. ¿Y por dónde tendría que yo empezar mi ruta desde aquí? Pues desde aquí nos iríamos a ver el archivo. Merece la pena que lo visitéis. ¿Qué se guarda aquí? ¿La historia de qué? ¿Del castillo? ¿De la historia política? ¿La historia...? Pues tenemos un poco de todo. Tenemos dos archivos muy diferenciados. Por un lado tenemos el archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, que llegó como una cesión en depósito y ahora se gestiona a través de una fundación, y tenemos el Archivo Histórico Municipal de Cuéllar y de la Comunidad de Villa y Tierra. El documento más antiguo que tenemos es del año 1184. Es una carta de venta, nos cuenta la historia de que la repoblación del sur del Duero, que se hizo mediante comunidades de Villa y Tierra, se había dejado un enclave feudal entre las comunidades de Cuéllar y Fuentidueña. Lo que hace el rey es cambiarlo a su dueño por otro al norte del Duero y lo pone a la venta. Conocerás algún secretito, alguna cosa interesante, ¿verdad? Se hablaba de varios edificios que podían ser la sinagoga, que no estaban en la judería. En un documento de 1518, que es la carta de venta de una casa, yo encuentro la ubicación de la antigua sinagoga de Cuéllar. Una de las casas que lindaban con esa que se estaba vendiendo era la Caballeriza Vieja, que solía ser sinagoga. Cada pergamino que hay en los archivos te cuentan una historia a la que tú esperas y otra que nunca te esperas encontrar. Por sus gentes, porque respira historia, por el paseo en sus murallas,
yo creo que por todo, por el conjunto del pueblo. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Radio Televisión de Castilla y León. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca 2 veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 12 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. En el barco de Ávila nos dirigimos a su antigua fuente para descubrir la curiosa manera en la que sus gentes recogían el agua en tiempos pasados. Mira, Cristina, esta fuente era donde venía todo el pueblo a buscar agua del medio pueblo hacia abajo, de la plaza hacia abajo. Cada caño tenía la determinación de venir detrás de la iglesia, desde la plaza y parte... Ah, cada caño era por una zona del pueblo. Sí, era una zona del pueblo. En este lo cogíamos el agua, es un manantial. Cogíamos el agua con las cañas, veníamos con los cántaros de barro, nos pedíamos la vez, porque lo que no cabe duda es que había que mantener un orden. ¿Y creasteis este sistema para poder llenar los cántaros? Yo ya le he conocido, yo desde niña he vivido en la calle de la Gallareta y entonces veníamos aquí a por agua, yo usaba aquel caño, teníamos la tradición de ponernos cada uno pues de donde llegábamos, de las bocas de calle donde llegábamos. ¿Y durante cuántos años recuerdas tú que estuviste aquí? Pues lo recuerdo de toda mi vida, pues mira, desde hasta el año 63, que vino el agua Sí, y aún con todo y eso, todavía veníamos con los cántaros, botijas pequeñas de barro, que conservaban muy fresquita el agua en este tiempo de verano, y los botijos. Estas hendiduras que ves de piedra, esas hendiduras estaban hechas para vaciar el pilón, se regaba a su vez las acacias, que era el jardín que tenía el pueblo, un centro de niños mayores. Llegábamos aquí con nuestras cañas. Aquí el dicho de tanto fue el cántaro a la fuente, ¿qué pasa? Termina por romperse. Aquí se partió el cántaro. Mira, muchas veces. Lo voy a poner porque veas cómo se pone, simplemente apoyado. Y tiene un pretil que cuando éramos niños le dábamos aquí un golpe y el cántaro se deshondonaba y te ibas con un desconsuelo. Cristina, estamos reviviendo lo que era desde niña. Desde niña, caminar con el cántaro en la cadera, a llevar el agua a casa, acarreándola todos los días. Yo tenía una tinaja que tenía 17 cántaros de agua. Aquellas mujeres que recogían el agua de la fuente vestían los trajes que hoy en día se pretenden recuperar, que componen la herencia de una cultura ancestral. ¿Por qué quieres recuperar o mantener el traje tradicional? Pues porque es la herencia cultural que nos han dejado nuestros mayores. Se van poniendo adornos, se va customizando todo y al final todo se pierde. Por un lado estaban los trajes de diario, de ir al campo, de ir a, pues en este caso, a coger judías o a sembrar. Los trajes de boda, los trajes ya de la fiesta del Día del Cristo. ¿Qué partes tiene ese traje? Distintas prendas inferiores, sería la prenda interior. Luego se pondría el justillo, que es la prenda que sujeta el pecho y la cintura. Las distintas sayas, chambra, se cambió por la chambra, que era una prenda más ancha y más cómoda. Luego ya sobre ello el dengue o rebocilla y luego ya los distintos pañuelos. El traje de poco más fiesta, de media fiesta, digamos, más o menos llevan las mismas partes. Una saya un poco más elaborada, de tirana picada, para salir a la calle y para ir a misa o para cosa solemne, iría la basquiña. Mi intención o mi voluntad es que cuando decidimos hacernos un traje nos tomemos un poquito de tiempo para plantear qué es lo que vamos a hacer, para investigar y utilizar pues, las maneras, los usos y las formas y las hechuras que se utilizaba en esa época. El Barco de Ávila tiene que ganar este concurso por su historia, por sus costumbres, por su cultura y por sus gentes.
El entorno natural de Paredes de Nava no se compone solo de campos de cultivo. Los bosques de ribera, parques y la obra de ingeniería más famosa de la Ilustración, el Canal de Castilla, completan su paisaje, pero también otros tesoros que a simple vista permanecen ocultos. Toño, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Tierra de Campos, en Paredes de Nava y concretamente en el entorno de Sagún el Real. Sagún el Real es un pago que se creó a partir de la creación del Canal de Castilla, que es lo que nos encontramos detrás de nosotros. Como podéis ver, tenemos las naves del cereal, la casa del fiel y en la parte posterior que no se ve hay una ermita que es la única que se encuentra en todo el territorio del Canal de Castilla. En este entorno también se utiliza de zona recreativa y a lo largo del año se hacen distintas actividades. Cabe destacar que a lo largo de todo el año son muchas las bicis que pasan por este camino atravesando todo el ramal de Campos. Hay rutas que están marcadas y que son de menor o mayor distancia. Además de este entorno natural, ¿qué otros parajes o paisajes encontramos próximos a Paredes de Nava? Tenemos una zona que está el yacimiento arqueológico de la ciudad, que posiblemente creemos que allí se encuentra Intercatia, que está en una zona más alta del pueblo. Este suelo esconde más de la riqueza que estamos viendo a simple vista, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Nos encontramos en lo alto de uno de los pocos páramos que hay en la Tierra de Campos y pues aquí a simple vista vemos campos de cereal y de alfalfa, pues en el subsuelo se esconden los restos de una vieja ciudad, de una antigua ciudad que data por lo menos del siglo V a.C. Lo que hicimos a la hora de optar por una excavación, después de haber estudiado el yacimiento en superficie, fue convocar un campo de voluntarios. Desde hace 4 años venimos excavando y todos los años ha sido gracias a la llegada de voluntarios de toda España que no tienen por qué ser arqueólogos ni tener una formación específica, pero sí tener ganas. La inquietud, ¿no? El yacimiento es muy grande, se conoce como la ciudad y tienes casi 60 hectáreas de dispersión, entonces depende del año hemos intervenido en unos puntos o en otros. Lo que hacéis es volver a taparlo para luego volver a descubrirlo, o sea, no se va a quedar al aire para que sea un sitio visitable. De momento no, porque los restos que estamos encontrando, muchas de estas arquitecturas son de barro, no soportarían un invierno a la intemperie. Se cubre, se protege con mallas de geotextil y se vuelve a cubrir. La idea es que en el futuro podamos tener al menos parte de este espacio que sí que puedan quedarse los restos visibles, consolidarlos y que sean visitables. Pues aparte de estos campos tenemos una zona muy importante, la ermita de Careja es la patrona de la villa, que se encuentra a 2 kilómetros del municipio y desde Paredes hasta allí hay una pista, un camino en el que acuden a diario mucha gente a pasear, tanto a pasear como a visitar y a rezar a la Virgen. Es una maravilla andar por estos parajes, ya que a lo largo de todos los caminos de Sirgac pues podemos observar una flora y una fauna muy rica y digna de ver. Como vemos, este canal da una gran variedad de fauna y de flora, ¿no? Pues sí, Cristina, la verdad que al haber bastante humedad, la fauna y la flora es fenomenal. Lo que más característico son los chopos en el río, el cañizo, que ahí le ves ahora en flor, que tiene una peculiaridad que se hizo la primera pluma de él. Y esta flora que me estás enumerando, imagino que también dará una fauna. Pues a nivel de agua pues tenemos la nutria, la rata, también está el burón, después como peces pues la carpa, también tenemos el lucio. Pues fuera del agua tenemos, pues mira, la más importante puede ser la butarda. Y después bueno, pues tenemos el grajo, la cigüeña. Han desaparecido muchos, por motivos de bueno, pues la alimentación falta, pues se va, ¿no? Pero normalmente la fauna está bastante completa.
Desde ya mismo puedes votar por tu pueblo preferido de más de 1000 habitantes. Solo tienes que entrar en la web www.elpueblomasbello.es y recuerda que puedes votar por tantos pueblos como desees, pero nunca 2 veces por el mismo pueblo. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de menos de 1000 habitantes. Y estos son los 9 finalistas que compiten en la categoría de pueblos de entre 1000 y 10.000 habitantes. Ya puedes votar en la web de Radio Televisión de Castilla y León o en elpueblomasbello.es.